Buenas noches, nosotros les vamos a estar hablando sobre el análisis de sustancias terapéuticas. Pásala. Dentro de estas se encuentran las acciones de los tóxicos. Los agentes tóxicos actúan sobre el organismo ejerciendo sus efectos a través de diversos mecanismos. Los principales son interreaccionando con enzimas, interfiriendo sobre la síntesis de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y las proteínas, desacoplando la síntesis de obtención de energía y bloqueando el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Pásela. Muchos agentes tóxicos actúan inhibiendo las acciones de diversas enzimas y otros, como los compuestos organofosforados, lo hacen de forma irreversible, mientras que otros se unen a las enzimas de forma reversible. El arsénico y el cianuro desacoplan los sistemas de obtención de energía. El monóxido de carbono bloquea el transporte de oxígeno. La intoxicación por metales. Dentro de estos tenemos el aluminio, que normalmente se ingiere de 5 a 10 miligramos diarios, el cual se elimina por la orina. Si se consume más de lo normal, se acumula en los huesos, sustituyendo el calcio y en el cerebro da lugar a encefalopatías. Esto afecta mucho a pacientes con deficiencia renal. Está también el arsénico, que se emplea en insecticidas, fracticidas, herbicidas y pinturas. Las formas tóxicas de este son el arsenio 3 y el arsenio 4. El espécimen más adecuado para evaluar la intoxicación por arsenio es la orina, ya que este metal se secreta predominantemente por el riñón, donde se encuentra. Está también el cobre, que en la sangre se transporta por la ceruloplasmina y se almacena principalmente en el hígado. El cobre, cuando se ingiere en forma de sulfato de cobre, se emplea como pesticida y es muy tóxico. Los efectos son hepatitis centrilobuliar con ictericia, insuficiencia renal, anemia hemolítica y alteraciones gastrointestinales. También se encuentra el hierro, que la ingestión de más de 0.5 gramos de hierro en forma de sulfato ferroso es tóxico. Provoca hemosiderosis, que da lugar a cirrosis hepática. También está el plomo, que la toxicidad se produce por los humos de las gasolinas, las pinturas y las condiciones de agua. Las principales manifestaciones clínicas del plomo en la sangre son anemia, neuropatía y fusión renal. Los niños son los más sensibles a esto. Los métodos utilizados para la detección de estos metales está la espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de emisión de plasma acoplada de forma inductiva y la espectrofotometría de masa. Aquí tenemos un cuadro que indica los metales, su sistema y sus valores de referencia, donde se pueden observar que el aluminio, los sistemas encontrados son el suero, plasma y orina, con un valor de 0 a 5, de 6 a 7, y el orina, el valor de referencia se reporta, se detectó. El cobre, que su sistema es suero, eritrocitos, orina, hígado y pelo. El hierro, suero. El magnesio, suero y orina. Y el potasio, sangre entera y orina. Saludos, mi nombre es Zulermi Martínez y le voy a estar explicando sobre las intoxicaciones por fármaco. La siguiente, por favor. La intoxicación por fármaco, aquí las ingestiones de dosis inadecuadas de algunos fármacos pueden dar lugar a efectos tóxicos. Los principales fármacos que dan lugar a una situación tóxica son los barbitúricos, el paracetamol, el litio, entre otros.
El paracetamol se utiliza como analgésico, se metaboliza principalmente en el hígado, donde se conjuga con el ácido glucurónico o sulfato para su eliminación por la orina. En el hígado es que se forma también el metabolito acetilbenzoquinoimida, que es el responsable de los efectos tóxicos. También el paracetamol puede producir una toxicidad hepática grave, incluso la muerte cuando se ingiere en una sobredosis. Este puede determinarse en suero mediante métodos petrofotómetros, pero presenta muchas interferencias y los métodos más utilizados son los inmunoanálisis, que son rápidos, sencillos y exactos. La siguiente, por favor. El barbitúrico, los principales barbitúricos que se pueden emplear en la actualidad con fines farmacológicos son los de larga duración, como fármaco anticonvulsionante. Las principales manifestaciones clínicas de una sobredosis grave son la depresión cerebral, que lleva al coma, y las depresiones respiratoria y circulatoria. El litio es un metabolito utilizado como agente terapéutico en dosis que debe ser controlada periódicamente. Las mediciones de cada uno en una muestra como de fluido, que son en algunos fluidos como sangre, líquido cefalorraquídeo, sudor y orina. Y aquí podemos ver una imagen de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. El salicilato se emplea como analgésico y su límite superior de rango terapéutico es de 350 miligramos sobre litro. La sintomatología clínica de la sobredosis moderada se puede concentrar, puede ser una concentración sérica entre 500 y 750 miligramos sobre litro, mientras que la toxicidad grave se produce cuando la concentración superior es de 750 miligramos sobre litro. Las manifestaciones clínicas de una sobredosis moderada incluyen náusea, vómito, entre otros. Los efectos metabólicos del salicilato son los responsables de la mayoría de las manifestaciones clínicas. La medida de concentración sérica del salicilato es importante para valorar la gravedad de las intoxicaciones. La siguiente. El paciente del monitoreo de droga terapéutica sigue un régimen farmacéutico controlado. Esto indica que varios grupos de drogas terapéuticas, lo que son los fármacos antimicrobianos que se utilizan para el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas, los fármacos psicotrópicos que se emplean para tratar afecciones y desórdenes afectivos como manía y depresión. Los fármacos antipsicóticos que se utilizan para el tratamiento sintomático de psicosis, para producir tranquilidad emocional y una relajación mental. Esta enfermedad psiquiátrica se caracteriza por disociación de la realidad e incapacidad para funcionar en la sociedad. Bien, yo voy a continuar hablando sobre las intoxicaciones por agentes químicos. Siguiente, por favor. Dentro de estas intoxicaciones por agentes químicos existen diversas sustancias químicas cuya ingestión produce con frecuencia una intoxicación, principalmente aguda, aunque puede ser crónica. La toma de estas sustancias da lugar fundamentalmente a alteraciones metabólicas, que en muchos casos pueden producir la muerte. Dentro de estas está el cianuro. Cuando se inhala el cianuro, se absorbe rápidamente y pasa a la sangre, donde se une a la hemoglobina. En el suero llega a todos los órganos y penetra las células. El mismo inhibe la cadena de transporte eléctrico mitocondrial al unirse al citocromo A3, lo que bloquea el metabolismo aerobio, produciendo asfixia. Los principales síntomas son la depresión respiratoria, hipotensión, convulsiones y coma.
La muerte se produce en cuestión de minutos. Siguiente, por favor. Están los compuestos organofosforados. Estos se emplean como pesticidas. Son inhibidores irreversibles de la enzima acetilcolinesterasa que hidroliza la acetostilcolina en las terminales sinápticas. Los principales síntomas de intoxicación aguda por compuestos organofosforados son la debilidad muscular, arreflexia, taquicardia, hipertensión, ataxia, convulsiones y depresión respiratoria y cardiovascular. La muerte se produce por fallo respiratorio y para su diagnóstico se determina la actividad colinesterasa en suero. Siguiente. El metanol. Este se utiliza como disolvente y como componente de anticongelantes y limpiacristales. El metanol se oxida por el alcohol deshidrogenasa hepática para dar formaldehído, que se oxida rápidamente por el aldehído deshidrogenasa ácido fórmico, que produce idosis y neuropatía óptica y puede llevar a ceguera y a la muerte. Siguiente, por favor. El monóxido de carbono, que el monóxido de carbono es un gas que se origina en las combustiones incompletas de carbón, propano, butano y gasolina. El monóxido de carbono es un gas que se origina, este se absorbe rápidamente a través de los pulmones y se une rápidamente a la hemoglobina, bloqueando la unión de oxígeno, ya que su afinidad por la hemoglobina es de 200 veces superior a la del oxígeno. Los efectos tóxicos de este son el resultado de hipoxia, de forma que los órganos con mayor demanda de oxígeno, como el corazón y el cerebro, son los más sensibles a la hipoxia y los que producen las principales secuelas clínicas del envenenamiento. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Taritza Molina. Y voy a estar hablando de drogas de abuso. Las drogas de abuso son sustancias que con fines recreacionales. La orina es el espécimen más habitual para la detención de drogas de abuso. La concentración de las drogas de abuso y de sus metabolitos es mayor en orina que en sangre. Los inmunoanálisis son los métodos de rastreos más empleados los métodos más empleados para las drogas de abuso. Vamos a hablar de las anfetaminas. Las anfetaminas son drogas estimulantes. Estas provocan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere más rápido. Las anfetaminas también provocan que el cerebro libere dopamina. La dopamina es un químico relacionado con el estado de ánimo, el pensamiento y el movimiento. También es conocida como el químico cerebral ligado a sentirse bien. La sobredosis de anfetaminas produce vértigo, temblores, hipertensión, arritmias cardíacas, entre otras. También podemos decir que la cocaína es un alcaloide tropano y fuerte estimulante utilizado sobre todo como droga recreativa. Las formas más comunes de consumo son la inhalación, insuflación o inyección en vena de forma de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y crack. La cocaína es muy adictiva debido a su efecto sobre la vía mesolímbica del cerebro y existe un alto riesgo de sufrir dependencia aunque el periodo de consumo haya sido corto. Su uso también aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto al miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paro cardiorrespiratorio súbito. Vamos a hablar del etanol. El etanol es la sustancia que se produce con mayor frecuencia intoxicaciones. Se oxida principalmente en el hígado. La principal acción farmacológica del etanol es la depresión del sistema nervioso.
El etanol es el fármaco estabilizador de membrana disolviéndose en un componente lipoide, inhibe el transporte activo del sodio, potasio, aminoácido y catecolaminas, etc. Además, disminuye la actividad ATP de membrana sodio-potasio dependiente. Disminuye la utilización de ATP y el consumo de oxígeno. Las concentraciones superiores a 0.0 gramos sobre decilitro producen los opioácidos. Son una clase de fármacos derivados de la adormidera, incluidas las variaciones sintéticas, que son los analgésicos con un alto potencial de mal uso. Los opioácidos se usan para el alivio del dolor, pero también provocan sensación de bienestar si se usan en exceso, dependencia y adicción. Los principales son la morfina, la codeína y la heroína, cocaína y heroína. Los bioácidos se utilizan clínicamente debido a sus propiedades analgésicas. Las principales manifestaciones de sobredosis de morfina son el coma y la depresión respiratoria. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que le haya gustado y pasen feliz resto del día.